Los coreanos continúan mostrando un profundo interés en la relación entre Jimin y Jungkook y ahora incluso están más abiertos a discutir y responder cualquier duda al respecto, ya que sabemos que estos días muchos han estado preguntándose y cuestionándose qué tipo de relación tienen Jimin y Jungkook. Todo esto base a las acciones y los momentos que han compartido en su nuevo programa de viajes. Un usuario en Twitter se ofreció a aclarar inquietudes sobre el comportamiento de los hombres coreanos, específicamente sobre temas relacionados con la moda, la coordinación de atuendos y la percepción de estos aspectos en las relaciones de amistad o una relación de noviazgo. En su mensaje expresó: ¿qué tal si me preguntas cualquier duda que tengas sobre el comportamiento de los hombres coreanos y te diré si es verdad o no, si es algo que harían los heterosexuales o no? Todo esto desde mi perspectiva y opinión como hombre heterosexual. ¿Te sería útil? Este comentario abrió un espacio de debate en el que una de las primeras preguntas que le plantearon fue acerca de la costumbre de Jimin y Jungkook de usar anillos iguales y coordinar sus atuendos. La pregunta fue: tienen al menos 3 juegos de anillos iguales y casi siempre están coordinados sus atuendos. ¿Dirías que eso es normal entre amigos cercanos? La respuesta del chico reflejó un entendimiento de la cercanía y la coordinación, y también la importancia de la moda en la cultura surcoreana. Explicó que es completamente normal en Corea del Sur que los amigos coordinen su vestimenta cuando salen juntos, subrayando que esta es una moda y es un aspecto cultural significativo. Pero sin embargo, añadió que los hombres heterosexuales suelen centrarse en coordinar la ropa y las marcas, pero que los hombres gays también suelen hacerlo, pero ellos destacan más porque enfatizan en destacar accesorios como anillos y entre otras cosas. O sea, que si bien es cierto esto de coordinar ropa puede ser muy común entre amigos, el Jikook destaca porque ellos no solo comparten ropa, sino también anillos o incluso collares. Lo dice esta persona. Esto sí es común, pero en otro tipo de relación que no tiene nada que ver con una amistad. Este tipo de discusión evidencia muchas situaciones que ya hemos visto y puede interpretarse de diversas maneras. Las preguntas siguieron fluyendo y en medio de la curiosidad general surgieron otros temas que se centraban en la manera en cómo Jimin y Jungkook se comunican entre sí, así como la percepción de estos gestos y acciones en su idioma nativo, ya que como sabemos, por más que se traduzca, nunca será al 100%. Una de las preguntas más destacadas fue: en general, ¿crees que las traducciones restan importancia a la forma en la cual el Jikot habla entre sí? En coreano su tono y sus palabras gritan novios. La respuesta del usuario fue reveladora y planteó una perspectiva interesante sobre las traducciones de las palabras y como casi nunca tienen una respuesta absoluta y mucho menos una precisión, y no mantienen en sí las entonaciones originales del coreano. Como sabemos, el idioma coreano es algo complejo. Muchas palabras suelen decir lo mismo o traducirse lo mismo, pero importa cómo lo digas y quién lo digas, qué tipo de relación tienes con esa persona. Así es que por eso muchos suelen confundirse con las traducciones que tenemos de los chicos. Explicó esta persona que en su opinión, si existiera una inteligencia artificial capaz de traducir las palabras con absoluta precisión, el resultado sería impactante para todos. Mencionó que para él es inusual ver a los hombres más jóvenes comportarse como si fueran mayores, lo que a menudo
implica un cambio en su tono de voz para suavizarlo. Una matiz que es difícil de traducir de manera efectiva al inglés o a otros idiomas. Además comentó que el G-code suelen utilizar palabras que son intricadas y no siempre tienen una traducción directa, lo que puede llevar a una pérdida de matiz original entre los idiomas. Esto también tiene que ver con la manera en cómo dicen las cosas. Como dijo esta persona, Jimin suele o Jungkook de alguna manera cuando hablan entre sí, suavizar las palabras o hablar en un tono más suave a comparación cuando están hablando con otras personas. Como siempre digo, es como si entre ellos se engríen, algo que puede parecer de una manera tierna. La conversación aborda la popularidad del G-code en Corea en comparación con otros shit, destacando que efectivamente existe una considerable cantidad de fanáticos coreanos que los apoyan. Otra pregunta que llamó la atención fue acerca de un momento particularmente íntimo entre Jungkook y Jimin, que ha sido ampliamente discutido por los fans. Le preguntaron, ¿es normal chupar orejas? Esta pregunta hacía referencia a un evento en el cual Jungkook fue visto chupando la oreja de Jimin. Esto fue en un concierto, un gesto que para muchos podría parecer inusualmente íntimo entre amigos, algo que se compartiría exclusivamente con una pareja. La respuesta del usuario fue breve pero contundente, definitivamente gay. Con esta afirmación, él sugirió que este comportamiento es mucho más característico de una relación romántica que de una simple amistad, algo que en Corea no se ve que se haga con los amigos. Ahora, como sabemos, la cercanía entre Jimin y Jungkook es uno de los aspectos que más genera conversación entre muchos, y esto ha llevado a que muchas personas se pregunten acerca de los límites del contacto físico entre ambos. Así que no es sorprendente que alguien haya planteado esta pregunta. ¿Cuál es la cantidad normal del contacto físico entre amigos en los hombres coreanos? La respuesta que dio esta persona fue sincera y detallada, proporcionando una visión de las normas sociales y la dinámica de las amistades masculinas en Corea del Sur. Explicó que en general, los amigos en Corea tienden a dejarse llevar por el momento y que los abrazos son una muestra de afecto bastante común y aceptada. También mencionó que tomarse de la mano no es algo fuera de lo normal y puede considerarse un gesto de cercanía y amistad, sin connotaciones románticas. Sin embargo, el usuario también señaló que hay límites y preferencias individuales dentro de la cultura. Por ejemplo, mencionó que personalmente no le gusta apretar traseros, aunque reconoce que a algunos no podría molestarles. Esto lo dice por uno de los capítulos que vimos del programa de viaje del G-code. Muchos de ustedes saben a cuál se refiere. Él terminó esto diciendo que las personas que suelen hacer esto están anunciando una alarma gay. Este tipo de acciones, tocar más de lo que se debe, suele connotarse como una relación que va más allá de una amistad, algo más romántico y más íntimo. Por último, le preguntaron sobre la vez que Jimin dejó una marca en el cuello de Jungkook con su boca, un gesto que para muchos fue considerado un claro indicio de una relación íntima. Esta acción generó la siguiente pregunta: ¿es normal poner la boca cerca del cuello de otro amigo dejando una marca? La respuesta del usuario fue directa y sin ambigüedades comentó: no, no lo es. Con esta respuesta, dejó en claro que dentro de los parámetros de una amistad común entre los hombres en Corea del Sur, este tipo de comportamientos no es habitual ni considerado normal. De hecho, dejar una marca en el cuello a alguien, especialmente con la boca, se interpreta como un gesto romántico o íntimo, algo que nunca sucede entre amigos y mucho menos en Corea del Sur.